Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco de la historia de Coroner. Este video va a ser un poco desprolijo, si se quiere, un poco sucio y desprolijo. Simplemente por el hecho de que ya existe la historia de Coroner, está contada en diversos formatos, en lo que es la web, videos, por supuesto que un sinfín de páginas. Entonces, más allá de aportar algunos datos, algunas estadísticas, ¿por qué estadísticas? Justamente eso no va a aparecer. Este video se va a tratar más que nada de mi perspectiva en relación a la banda, de hablar un poco de su discografía y por supuesto también contarles acerca de cada paso importante que ellos dieron, qué significó para su carrera, y todo esto con el motivo de decirles que si no estaban enterados y sobre todo son argentinos, Coroner se va a estar presentando este 29 de marzo en la ciudad de Buenos Aires. No se lo pueden perder, para mí uno de los eventos más esperados del año. Dicho esto, vamos a partir con la historia de Coroner. Esta banda se forma en Suiza, en Zurich, en el año 1983. Y si bien Ron Royce, Tommy Baron están desde el principio, Ron Royce es la primera persona en dar vida de cierta manera a esta banda. De hecho, para el año 1983 ellos graban un demo llamado Depth of Hell. La verdad que yo nunca lo pude encontrar, ni siquiera haciendo la investigación para este video. Algunos afirman que es un trabajo más rockero. Yo, al haberlo escuchado, bueno, no voy a garantizar eso. Eventualmente se van sumando los miembros clásicos, por supuesto Tommy Baron y el señor Marquis Marchi, que serían los icónicos de toda la carrera, al menos de toda la primera etapa de Coroner, ¿no? Una banda muy apadrinada por Tom Warrior, de fama de Hellhammer y por supuesto para la época ya Celtic Frost. De hecho, los músicos de Coroner se desempeñaban como roadies, como plomos de Celtic Frost. Y eventualmente en 1986, con el mismísimo Tom Warrior en las voces, en ese entonces Ron Royce estaba exclusivamente en el bajo, graban un demo llamado Death Cult. Este es un trabajo que suena muy a Celtic Frost. Hay algunos retazos de lo que comenzaríamos a escuchar en RIP. Obviamente estos temas con doble bombo en seisillos, rifeos que ustedes luego conocerán como propios de Coroner, pero la voz de Tom Warrior, evidentemente con la crudeza de la música presentada también, te viaja a lo mejor de un Morbid Tales de Celtic Frost, por decirlo de cierta manera. En ese momento Ron, bueno, era el bajista, que evidentemente pasaría, como les digo, a formar parte de la banda también como vocalista. ¿Sí? Estamos hablando de un grupo que tenía una influencia muy clásica, sobre todo Tommy Baron siempre declaraba estar muy influenciado por la música clásica, por el jazz, por la música progresiva. Dependiendo del disco, él va a decir o va a ir contando qué lo influenciaba un poquito más para la época. El señor Royce más o menos lo mismo, pero Marquis Marchi aparentemente era aquel que traía, según comenta la banda, siempre la influencia más pesada al grupo, y creo que de la amalgama de este gran trío es que aparece la música que empezaría a caracterizar como una banda como Coroner. En 1987, bajo la mano del gran productor Harris John, lanzan RIP, su primer álbum al mercado. ¿Sí? Ron para este momento asume el cargo de vocalista, como les digo, y la verdad que nos encontramos con un álbum que para la época era muy diferente. Yo siempre distingo, y muchos expertos también, en el momento no había nadie haciendo lo que estaba haciendo una banda como Coroner o como Voivod y Watchtower, para poner ejemplos de diferentes partes del mundo. Pero lo de Coroner era muy muy interesante. No había bandas, tal vez Megadeth había empezado a presentar cositas de thrash técnico, pero la verdad que no estaba tan presente ese espíritu de querer no solamente devastar y romper todo con el thrash, sino de mostrar también un estilo de toque muy prodigioso, muy virtuoso, muy neoclásico. Si no, escuchen instrumentales como Nosferatu en este disco, que verdaderamente te muestran a una banda queriendo decirte: yo estoy acá demostrando, ¿no? Yo quiero que vos te des cuenta de lo que yo puedo tocar, sobre todo en la guitarra, en el bajo también, el señor Ron empezaría de a poco a demostrar, el bajo despuntaría. Y bueno, tenemos temas picantes como When Angels Die, obviamente como Friday Alive, ¿no? Un gran trabajo, uno de mis favoritos también de Coroner, dicho sea de paso, que únicamente redoblaría la apuesta con su subsiguiente álbum,
¿sí? Del año 1988 llamado Punishment for Decadence. No sé si mi favorito de Coroner, pero en el caso de no serlo, realmente pega en el palo. En este caso produce Guy Bidmid. Y acá la banda lleva su sonido a un nivel aún más profesional, intensificando todo lo que ya impresionaba de su trabajo debut. El thrash sigue muy presente, es muy fiero. Obviamente tenemos temas que se desprenden de este disco que son súper clásicos, como Masked Jackal. A mí me encanta Absorb, también es un temazo en toda regla. Arclight, un perfecto instrumental donde la banda sigue demostrando proeza en todos los instrumentos. La bata también es, la verdad, que un laburo espectacularmente hecho, ¿verdad? Y cada vez más técnico, cada vez más dinámicas, mucha agresividad. La producción me gusta más. Hay más virtuosismo. De hecho, en Voyage to Eternity también tenemos una terrible ejecución de bajo. Por ejemplo, tengo acá mis puntitas anotadas, ¿no? Y tenemos también aparición de mayores disonancias, mayor caos. Yo encuentro a Punishment for Decadence de Coroner explorando todo eso. Tampoco pierde el toque neoclásico, cosa que me parece muy, muy interesante. Y para este momento es que la banda también empieza a girar más. Por supuesto que ya Tom Warrior, habiéndolos metido en su época en Noise Records, logra que la banda de a poco empiece a tener un poquito más de exposición. Si bien nunca logró salir del underground, con Punishment for Decadence ellos empiezan a girar bastante más por todo el mundo y consiguen, por supuesto, un poco más de reconocimiento y así también más exposición al público, lo que les permite empezar a darse cuenta de cuáles eran los elementos que más pegaban con la audiencia. Y es por eso que luego de Punishment for Decadence, en el año 1989, con una proeza absoluta, Coroner editando prácticamente un disco por año, lanzan No More Color, su tercer álbum de estudio. Para mí, el punto más alto de la discografía de Coroner, porque combina absolutamente todo. La agresividad, no deja de lado el thrash, lo técnico, y va empezando a incursionar cada vez más en música progresiva. Die By My Hand es el ejemplo perfecto, ¿no? Un tema que ya tiene una métrica poco convencional, ¿no? Todo el disco, de hecho, tiene esos desafíos para con el oyente, ¿no? Acá lo tenemos a Scott Burns mezclando el disco, y la historia es que originalmente lo iba a mezclar otra persona, ¿sí? Lo iba a mezclar, creo que Dan Johnson, si no me equivoco, es el nombre del tipo, pero cuenta Tommy que el tipo mezclaba 1 hora y después se tiraba a dormir. Prácticamente entonces para aquella época coincidieron con Scott Burns, que estaba dando algunos de sus primeros pasos en el estudio. Ya había mezclado igual cosas grosas, Death, había ahí de algunas datas dando vueltas importantes, pero poquitas, sobre todo él brillaría en los 90s. Y trabajaron este disco junto con Scott Burns en la mezcla y la producción de Pete Hinton, ¿no? Para mí la producción es más pulida. La verdad, 34 minutos, 8 canciones de pura maravilla. Para mí conserva mucha agresividad, pero como les decía, más progresividad. Las letras, bueno, siempre fueron tuvieron que ver con el thrash, pero más desde el lado por ahí introspectivo, ¿no? Abordando dolor, muerte, con una voz de Ron que siempre fue medio picante, no se va desarrollando durante los discos. Para mí, en No More Color y en el disco que vendría después, él explora sus mejores matices vocales, porque la música también se lo permite, ¿no? Así que excelente trabajo de Coroner. Para mí, como les digo, junto con Punishment for Decadence podemos estar hablando de los dos mejores trabajos de Coroner. En el año 1991, después de seguir gozando, por supuesto, de una cierta popularidad, pero nunca fuera del underground, Coroner edita Mental Vortex, ¿sí? Con el señor Tom Morris en la producción, también una persona para la época extremadamente laureada, ya habiendo trabajado con artistas de la talla de Morbid Angel, por ejemplo. Y Mental Vortex es un álbum ya mucho más tirando a lo que es el progresivo que a lo que escuchábamos en RIP, sin ir más lejos. Acá Tommy declara que había vuelto a escuchar mucho jazz para esa época y sobre todo algunos artistas que lo estaban influenciando mucho, no solamente de jazz, de ese palo, Alan Holdsworth y también mucho Emerson, Lake and Palmer para la época de este disco. Y encontramos un álbum donde Coroner ya da el paso, no el definitivo, pero para mí es el último gran álbum de Coroner. Mucho se habla de este thrash post-Pantera
para la época, donde muchas bandas empezaron a caer más en el groove, ¿no? Empezaron a caer un poco más en lo simple dentro de todo, pero Coroner siempre con su vueltita de rosca, con sus cambios, ¿no? Sigue habiendo un poco de velocidad, mucho groove, mucha complejidad, ¿no? Y por supuesto que los 90, ¿no? Los 90 a todas las bandas los encontraron queriendo agitar un poquito el avispero y poder lograr un par de cosas. Para mí un tema como Semtex Revolution acá lo deja muy claro, con esos riffs entrecortados, con las voces de Ron que, si bien siguen siendo rotas y en algunos momentos podris, empiezan a demostrar un poco más de versatilidad, ¿no? En ese año, Marquis Mark, el batero, declaró en una entrevista lo siguiente: creo que quienes siguen a Coroner saben que habrá cambios de un álbum a otro, porque no queremos repetir lo mismo una y otra vez. Así que intentamos experimentar con cosas y sonidos nuevos, y creo que a estos chicos les encantará el álbum sin ninguna duda. Bueno, ya fue uno de los primeros discos de Coroner que empezó a recibir opiniones mixtas, pero aún se mantenían dentro de todo con bastante respeto en lo que era la escena. Y en el año 1993 recibiríamos un trabajo muy, muy diferente a todo lo que nos había presentado Coroner, sobre todo en sus primeras épocas, que es el Green. Un álbum que, bueno, sería el Swan Song, como quien dice, para Coroner, al menos de la época, ¿no? Porque esta banda en el 96, después de lanzar un disco homónimo con algún que otro tema inédito, se despediría. Green es el último álbum con todo material original. Honestamente, este es un disco que cuando era más chico, paradójicamente lo disfrutaba un poco más. Hoy de grande, sobre todo en estos últimos momentos que estuve repasando bastante la discografía de Coroner, se me hace un disco bastante cuesta arriba, para ser muy sincero. Ya abandona prácticamente todo trash. Hay cero, si hay uno o dos tupatupas en este disco es mucho. Técnica muy poca, es bastante sacrificada a comparación de, bueno, el progresivo, ¿no? Las métricas complejas, si se quiere, y obviamente los temas muy reiterativos. Es un álbum muy monótono, que tiene canciones que la verdad que no cambian mucho. Vos escuchás un tema como Commit to the Coming o Paralyze Mesmerize, ¿no? Son canciones de 7 minutos, 8 minutos que vos en todo momento estás esperando que pase algo, que se dé algún cambio interesante. Y no, obviamente Coroner sigue con grandes solos de guitarra, con riffs interesantes, ¿no? Que obviamente si uno compara esto a lo que estaba haciendo un Megadeth con Risk, a lo que haría más adelante, obviamente esto está años luz. Pero para mí simplemente no está a la altura de Coroner, ¿no? Es un final que a día de hoy yo llamaría decepcionante discográficamente hablando. Pero bueno, tendrá sus personas que lo disfruten. Yo la verdad que a día de hoy no me encuentro disfrutando para nada de Green. Antes, cuando era más chico, repito, me gustaba un poco más. Vaya uno a saber qué pasó. No obstante, en el 96, Coroner lanza un álbum recopilatorio que incluye alguna que otra canción nueva y canciones seleccionadas de álbumes anteriores. Pero bueno, el último oficial de estudio sigue siendo Green. En el 96, luego de un tour de despedida, la banda, nunca habiendo logrado trascender al estatus de culto, decide separarse y así pasan unos largos años de Coroner fuera de las pistas, ¿no? Recién por 2005 se empieza a tantear a la banda en relación a una posible reunión, pero ni Marky, ni Ron, ni Tommy tenían el tiempo necesario para hacerlo correctamente. Y bueno, ninguno quería volver a reavivar este fuego que no había funcionado tanto anteriormente, ¿no? Sin embargo, para junio del 2010, Coroner anuncia su regreso para presentarse en el Maryland Death Fest, eventualmente en Hellfest y luego en Bloodstock. Pero en aquella época aún no se contemplaba nada de un nuevo disco, no había nada, solamente era para tocar canciones en relación a esto. En 2011 le preguntan a Marky, que bueno, eventualmente dejaría la banda, por la reunión de la banda, y dice lo siguiente: fue un viaje total, como una distorsión en el tiempo. A veces podías tocar las canciones automáticamente, como si aún estuvieran programadas en tu cuerpo. Era muy gracioso. Tus brazos se mueven a la izquierda y a la derecha sin saber por qué. Tengo que golpear este platillo. Fue un verdadero viaje en el tiempo, como volver 15 años atrás o más. Y la verdad es que extrañaba tocar la batería totalmente. Ahora estoy muy feliz de volver a hacerlo. En esa época aún se descartaban los discos de Coroner, ¿no? Sin embargo, en febrero de 2014, Marky Edelman anuncia que deja Coroner a fin de mes y cita su falta de interés en el nuevo material, a diferencia de Ron y de Tommy, que sí querían lanzar
algo nuevo. Y bueno, ahí se suma Diego Rapacchietti a la banda, que es el baterista al día de la fecha. Y bueno, muy recientemente, desde 2022 a este año que Coroner viene manejando con esto, es un caso parecido al de Dark Angel. En una entrevista en Serbia, Ron, Tommy y el batero nuevo, que es Diego, compartieron algunos detalles de lo que va a ser la nueva grabación de la banda. Y Tommy dijo: va a sonar como el Coroner de siempre, pero sí un poco más maduro. Hay muchas partes técnicas, pero está más orientado a las canciones y también suena muy peculiar, como siempre lo ha hecho. Y dice que si uno tuviese que hablar de similitudes, va a estar más cercano al Green, cosa que a mí, bueno, no me hace la mayor de las gracias, pero que va a tener elementos de discos antiguos como No More Color o Mental Vortex, y enfatizó que es imposible replicar el pasado, que sería absolutamente imposible, y además creativamente desalentador. No es posible 30 años después hacer el mismo álbum, y además sería totalmente absurdo y aburrido. Así que así son las novedades de Coroner a día de hoy. Esa es un poco mi visión sobre la discografía de la banda, un grupo que ha aportado mucho. El mismísimo Chuck Schuldiner también en la época siempre se lo veía usando remeras de Coroner, ha tenido una influencia tremenda para la música progresiva en el metal, ¿no? Más que nada para aquella más extrema, thrash, death. Tremendo lo de esta banda, y que solo eso lo aportó exclusivamente para mí con 3 discos, con los primeros 3. Los otros están muy buenos. Mental Vortex me parece una gran obra, pero yo creo que la influencia principal de Coroner está en RIP, en Punishment for Decadence y en No More Color, sobre todo. Y si me apurás, más que nada de los primeros 2. Pero una banda espléndida. Yo no me pienso perder el recital de este sábado. Si lo están viendo de acá a 2 años, capaz que ven este video en 2027, bueno, la historia sigue siendo la misma. Capaz ya tengamos el disco nuevo. Vamos a ver ampliado en algún momento del canal, sin ninguna duda. Les mando un abrazo grande, gracias por ver y será hasta la próxima. Chao.